Súper. Empiezo llamando a lista. Ignacio, Cosío, o eres Iván. Ignacio, Inge, presente. No estuviste el viernes, ¿no es así? Sí, no pude asistir a la clase presencial. Está bien, está bien. Bueno, te voy a pedir tu presentación un poquito después de llamar la lista, solo para conocerte un poco. Gabriela, Presente, Inge. gracias. Galia, Presente. gracias. Me dijo que sí iba a atrasar un poco. Camila, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches. Yaro, Slap, Yaro aún está. Parece que no, y Alejandro tiene dos dispositivos. No hay problema. Nicolás, todavía no está. Pablo, Presente, Inge. gracias. Fiani o Gail, Presente, Inge. ¿cuál prefieres? Perdón, para que me acuerde. Tiani. Ok, Fiani. Odalis, Presente, Inge. gracias. Melissa, todavía no llega. Santiago, Presente, Inge. gracias. Gabriel, Presente, Inge. súper. Gabriel tampoco estabas el viernes, ¿no es así? Sí, sí, no pude ir. Súper, ahorita te presentas también. Alejandro Presente, Inge. y Eliana, Presente, Inge. súper. Bueno, esperan a sus compañeros. Quizás, Ignacio, te puedes presentar brevemente. No sé si puedes también compartir tu cámara solo un rato para que te conozca visualmente. Perfecto. Más que nada, a tu introducción, ¿en qué semestre estás? Un poco por qué has entrado a la carrera y finalmente, ¿qué expectativas tienes de la materia? Si es que también te han contado un poco de lo que hemos hecho el viernes y a dónde apunta la materia. Sí, deme un momentito, Inge, para preparar mi cámara. Por si acaso, no juzgo si están con pijamas, es parte del home office como ingenieros de sistemas, entonces, con tal de que se los vea bien desde arriba, todo bien. Inge, por si acaso sé que llamo lista, acabo de llegar, me disculpo por la tardanza, soy Ok, Yaro. súper, ya, no hay problema. Como digo, tienen flexibilidad porque también sé que salen de clases, no hay problema, solo un pequeño mensaje en el chat y todo bien. Súper, Ignacio, cuando gustes. Ok, se me escucha, ¿no? Sí, Buenas noches, Inge. Mi nombre es Ignacio Cosío. Estoy estudiando Ingeniería de Sistemas Computacionales. Actualmente estoy en mi séptimo semestre. Y bueno, ¿por qué elegí la carrera? Porque siempre desde pequeño, ¿no? Me ha gustado lo que es todo el tema de la tecnología y siempre me gusta estar al tanto de los nuevos avances que hay y, no sé, las nuevas características, herramientas que salen día a día. Entonces yo creo que esa es una de mis fuertes razones la cual elegí mi carrera. Y sobre mí, bueno, me considero alguien súper creativo. Eh, Sobre la materia, la verdad no tenía idea de qué iba a tratar, pero estuve viendo un poco el sílabo, estuve también viendo la plataforma. Igual algunos compañeros me comentaron, ¿no? Lo que hicieron el viernes, que, bueno, fue básicamente lo que introducción. entendí como introducción y más que todo pidió, digamos, que descarguemos el software de Solar 2D Ujú. y nos dio una introducción también, ¿no? Lo que es la materia, conceptos, algunas cosas que vamos a hacer como gráficos, si no me equivoco, vamos a usar, creo, herramientas como Unity o Solar 2D, como mencioné. Y eso, un gusto conocerlo. Súper, un gusto también, Ignacio. Bien, gracias. Gabriel, tú también te puedes presentar y ya con eso avanza. Claro. Mm, ¿Se me escucha? Sí, Ya. bebé. Yo soy Gabriel Telles. Igual estoy en el séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Y
La verdad que poco o nada sabía de la materia, ahí, pero igualmente pregunté, ¿no? De a gente que ya había cursado y tanto me puse al día igual de la primera clase. Y parece que va a ser una materia bastante interesante. De por sí ya por las herramientas que vamos a usar, que no se usan siempre, al menos no en materias de la universidad. Entonces, espero que de la materia espero poder aprender y hacer cosas interesantes con las herramientas que se pidan hacer. Súper, bien, gracias, Gabriel. ¿Te gustan los videojuegos? ¿Alguna área especial que te guste en el área de informática, de la carrera? Eh, Me gustan los videojuegos, sí, y en cuanto al área de la carrera, se me ocurría intentar especializarme en seguridad informática. Oh, interesante. ¿Algún familiar que tengas en esa área o algo personal quizás? No, ningún familiar que haya estado en esta área ni en sistemas, en verdad. Simplemente me interesaba de pequeño me interesaba trastear con computadoras. Alguna que otra vez la freí una máquina de mi papá. Pero, pero de por sí, por lo general, sí se me daba relativamente bien las computadoras. Entonces me parecía siempre algo interesante. Por eso entré. Súper, qué bueno, Gabriel. No, entonces puedes también cubrir tus expectativas. Si te gusta también el área de gráfica, videojuegos, también esta materia está altamente orientada a eso, no únicamente, pero vamos a poder desarrollarnos también en esa parte. Super chicos, bienvenidos a la clase virtual. Entonces hoy vamos a empezar con lo que es el tema 2. La primera parte va a ser un poco teórica, un poco también de conversar con ustedes en cuanto a algunas cosas que conocen, que se acuerdan. Finalmente vamos a pasar a la parte práctica, que es también revisar lo que es el lenguaje de programación Lua, que lo vamos a hacer más un rato, cómo integrarlo con Solar 2D. Y así, recuerden, tenemos 10 minutos de break al mitad de la clase. Si es que me estoy pasando las 8:30, también me hacen recuerdo, si no, yo también voy a ver de darle su momento. Y cualquier cosa también por el chat, yo también les voy a pedir que participen, entonces también pueden levantar la mano formalmente para que todos tengan su chance de participar. Si no, también yo voy a pedir a alguien que participe directamente, ¿no? Entonces, con eso empiezo ya a avanzar. Entonces, si tienen descargada la presentación, hoy vamos a ver lo que es el tema de Lua y primitivas. Entonces, empecemos un poco revisando lo que es el lenguaje de programación Lua. Entonces, ¿qué es Lua? Es un lenguaje de programación multipropósito creado en base a C y Perl en 1993 por Robert Gerudalinsky, Luis Henrique y Figueiredo y Waldemar Cales de Río de Janeiro. Entonces, este lenguaje originalmente fue desarrollado en Brasil. Un poco de la historia comenta que fue desarrollado por una de estas empresas petroleras que necesitaba un nuevo sistema para poder adaptarse un poco mejor a la demanda de lo que era tabular la información que tenían en base a tipos de datos. A lo que nos gustaba mucho de ser era que bastante tipificado, entonces vieron un poco las variantes de poder acomodar un poco el lenguaje de programación y es así que se empieza a desarrollar. No es muy popular en ciertos aspectos, pero van a ver la utilidad que tiene por lo liviano y ligero que es este lenguaje de programación. Actualmente está la versión de 5.3.6 disponible para su uso. Eh, Procedo, quizás les comento algunas de las características bien interesantes que tienen en el área gráfica. Es portable a cualquier sistema operativo que tenga C. Es embebido y algunos de los juegos más interesantes que se han desarrollado es Angry Birds. Si bien World of Warcraft tiene varios lenguajes de programación, mucho de lo que son los scripts de customización para los personajes están desarrollados en Lua porque son bastante ligeros. ¿Alguien sabe la historia de Angry Birds que quiera comentar, compartir o conoce algo del tema de Angry Birds? Levanten la mano quienes lo han jugado. Súper. Bueno, si no saben toda la historia, la empresa que desarrolló Angry Birds fue Rovio. Eh, Esta empresa es una empresa finlandesa. Cuenta la historia que estaba desarrollando al menos 80, bueno, estaba cursando una fase de lo que era bancarrota básicamente. Si bien era una pequeña empresa que desarrolla videojuegos, tenía ciertos problemas y decidieron lanzar un último juego antes de ver si realmente se declaraban en bancarrota. Angry Birds es su proyecto número 80 y sin duda tuvo un éxito total, tanto que han tenido su propia franquicia y hasta sus películas, ¿no es así?
Entonces, la plataforma con cual se desarrolla es Solar 2D también. Ha sido hecho con Lua, entonces vamos a ver el potencial que puede hacer este lenguaje de programación y este engine para poder hacer su desarrollo. Una historia interesante de lo que ha sido el lenguaje de programación en sus. Hay otros engines en el cual también se puede desarrollar en Lua. Está también lo que es uno que se llama Love, que lo utilizan, si es que son curiosos, en el curso de Harvard gratuito que hay, en lo que es Introducción a Ingeniería de Sistemas con videojuegos. Al final de la presentación también este link, si les da curiosidad, también pueden entrar a ese curso, es gratuito, y pueden ver cómo se enseña a desarrollar también con lo que es Lua. Eh, Otras aplicaciones, otros usos que tiene, como es bastante portable, Adobe también lo utiliza en algunos archivos de configuración, entonces ya sea el Acrobat o el Luminos que tienen, están altamente configurados para poder manipular algunas propiedades visuales para lo que son sus scripts de customización de archivos. También los Lego Mindstorms están utilizando Lua dentro de lo que es una pequeña librería que tienen para poder procesar. Es bastante ligera y liviana, por eso también es uno de los componentes que tienen, si es que les interesa también llevar a las otras plataformas en ese sentido. Retomando un poco la diapositiva anterior, ¿alguien sabe qué hace referencia el término embebido? Y si tienen algún ejemplo para describirlo, si los hago participar. ¿Algún voluntario? No, yo elijo a alguien. ¿Qué lloro? Embebido para mí, bueno, no estoy seguro a qué se refiere en este lenguaje de programación, pero por lo general embebido significa que está integrado, es decir, que es parte de un sistema. Por lo tanto, si me dicen justamente que este lenguaje de programación es embebido, muy probablemente quiere decir que puede correr en cualquier máquina y que, o sea, que está integrado, no que, no por ejemplo, bueno, un mouse es un sistema embebido, por ejemplo, dicen que, porque ahorita no recuerdo exactamente por qué viene el ejemplo, pero embebido sé que es integrado, es otra forma de decirlo, creo. No estoy del todo seguro. Voy a revisar Sí, ahorita. vamos bien por ahí. Mateo, quizás. Que está basado en algún microprocesador. Un Mm, sistema que está basado en un microprocesador. ¿Tienes algún ejemplo en todo caso? A ver, algún ejemplo. Ahorita no se me está viniendo ninguno a la mente, pero creo que sí, lo escuché alguna vez en un laboratorio de física. Suena bien, vamos cerca. Santiago. Arduino o NSP entraría ahí. En parte sí, no va al todo que quiero ir, pero sí es algo bien único en el cual puede estar corriendo. ¿Alguien más? ¿Alguna idea de lo que puede ser embebido? ¿O algún sistema embebido? Gabriel, quizás. Un controlador como tal, un mando, por ejemplo, Ok, ya que ejerce una función específica ok, y es un agradezco. módulo. Función específica, vamos muy bien. Ignacio, quizás algo más. Como mencionaron, ¿no? Mis compañeros, es como un lenguaje de programación que está, por así decirlo, integrado o dentro de algún programa o sistema. Y básicamente eso nos permite ampliar, ¿no? Las capacidades, digamos, de algún sistema que sea, no sé, sin tener que reescribir o modificar su código base. Y obviamente con esto nos hace más fácil, ¿no? El personalizarlo, su extensibilidad. Y de esta forma igual podemos agregar nuevas funcionalidades y obviamente sin comprometer, ¿no? La estabilidad del sistema principal. Súper. Rescato mucho lo que has dicho de personalizar. En todo caso, lo que vamos, bueno, Yaro, una última cosa que quieras aumentar. Sí, he investigado un poco a qué se refiere con embebido en programación y siempre cuando se habla de embebidos se habla sobre herramientas que se dedican a llevar a cabo una o varias funciones dedicadas. Así que, pues, supongo que con esto tal vez está hablando de que con embebido, no sé a qué se refiere en programación, no queríamos en esta situación de Lua, sí, tal vez nos vamos a dedicar a diferentes tipos de gráficas de forma específica o qué, pero específicamente dice tareas dedicadas o tareas específicas.
Súper. Bueno, como decían todos, y creo que finalmente es especializado, personalizado y dedicado, son las palabras que rescato. Eh, entonces, son sistemas que tienen una función específica. Ya lo decían mucha cosa en varios sentidos, como que tienen una función específica. Un ejemplo bonito y claro es como que un sistema ATM, los que nos dispensan dinero. Altamente está dedicado a hacer una única función, entonces es más ligero programar su sistema operativo con un único lenguaje de programación. Muchas veces es C, si no Lua también puede ser uno de esos. También lo que son los proyectores o los datas que tenemos. Tiene una única función de proyectar, entonces también se trata de manejar la mayor cantidad de información posible en lo que es su almacenamiento. Lo que mencionaban bastante bien, Santiago, como un ejemplo, los Arduinos pueden ser primeros microprocesadores donde puedan almacenar ahí sin tener que tener tanto almacenamiento de memoria. Últimamente también donde se programa en Lua son las pequeñas consolas como son los PSP para poder crear videojuegos. Entonces también un lenguaje altamente ligero y portable para estas consolas, especialmente para los desarrolladores freelancers de videojuegos, es hacerlo en Lua. Van a ver que hay varios softwares que nos van a permitir hacer eso para estos sistemas embebidos. Entonces ahí va un poco, digamos, de la ventaja de este lenguaje de programación. Es bastante ligero, liviano, entonces, y fácil de implementar en pequeños sistemas embebidos. Si bien otros proyectos, programas también lo utilizan, son pequeñas extensiones que las tienen para hacer ciertos archivos de configuración, ¿no? Entonces, como mencionaba World of Warcraft, incluso Adobe tienen estas pequeñas extensiones para minimizar el espacio de almacenamiento en ciertas configuraciones que tienen. Y hay otros totalmente dedicados que sí lo utilizan en todo su código, como será Angry Birds en su primera etapa. Entonces, esa es la ventaja del lenguaje de programación. En cuanto a lo que es Lua, va a ser ligero, liviano, está altamente implementado en varias cosas. No es el lenguaje más llamativo que van a escuchar, es seguro en su vida, pero van a ver casi siempre en algún software que hay cosas bien ligeras y livianas que son configuradas por este lenguaje de programación. Y vamos a ver lo amigable que es para también manejar la parte gráfica, especialmente con el engine, cuando empecemos a trabajar con él. Entonces, vamos a empezar a saltar un poco hacia el desarrollo y la parte práctica con este lenguaje de programación. Quizás a grandes rasgos, algunas palabras reservadas que es bueno que se las memoricen o también se acuerden. Algunas son bastante comunes en todos los lenguajes de programación. Tenemos los operadores lógicos AND y OR para poder hacer comparaciones lógicas, el break clásico para poder romper bucles. Vamos a utilizar el do también para algunas operaciones de iteraciones. Vamos a ver en un rato también eso. Tenemos el clásico else. En este caso el else if es una palabra compuesta, no hay el else espacio if. Noten también que este lenguaje ha sido desarrollado en Brasil, entonces un poco del portugués vamos a encontrar en este lenguaje de programación con algunos detalles. Usualmente este lenguaje no utiliza llaves, entonces es bastante común que veamos el end para delimitar bloques de algunas acciones que tengamos, como bloques if o funciones. Tenemos los booleanos false y true como palabras reservadas, iteraciones con for, repeat, until y while. Vamos a implementarlas más un rato. Y return, clásico, para poder retornar valores en funciones. Y el then, que es el inicio de apertura para un bloque de instrucciones. Hasta ahí, ¿alguna palabra reservada que no les suene? Nil. ¿Quién dijo eso? Mm. ¿A alguien le suena nil en todo caso? Podría ser nulo 11. Sí, exactamente. Es la versión nula del Lua. Vamos a ver también cómo se implementa, pero súper. Gabriela, ¿eras tú quien habló? Odalisa. Odalis. Ok, perdón. Disculpen, ¿Sí? ¿y a qué hace referencia local? Vamos a ver. Es un delimitador para designar lo que es el scope de las variables. En un rato lo vamos a implementar. Entonces, ahora les voy a pedir que hagan lo que es el Solar 2D para que podamos revisar cómo se utiliza. Vamos a tener dos instancias de lo que es un nuevo proyecto y que lo podamos implementar. Entonces, si se lo han descargado, ya les he contado la historia del Corona, que fue reemplazado su nombre para llamarlo Solar 2D, dado que la pandemia le dio muy mala publicidad.
Entonces, una revisión rápida de lo que es este software, mientras lo van abriendo y también van abriendo su editor de texto, pueden usar cualquiera en esta instancia, preferiblemente Sublime, para instalar un plugin más adelante. Muy bien, Solar 2D es un engine dedicado para manejar aplicaciones 2D, es multiplataforma también, como mencionaba, el lenguaje de programación como tal, entonces pueden crear aplicaciones tanto en Android como iOS sin modificar casi nada en lo que es su código. Algunas cosas bien interesantes, la primera pantalla tiene lo que es la opción de crear proyectos, entonces aquí van a tener un nuevo proyecto, abrir un proyecto y, bueno, relanzar un proyecto. Algunos links acá que van a ser bastante útiles son accesos directos a lo que son las documentaciones o su página web, el Getting Started, que también les va a abrir un poco lo que es la información de lo que es este engine. Van a encontrar varias cosas, referencias en esta página web, algunos capítulos de cómo empezar a desarrollar por su cuenta, si quieren empezar a animar. Tiene algunos ejemplos como Flappy Bird, entre otras cosas, juegos de parejas y varios ejemplos. Tienen sus propios tutoriales, su propia comunidad de GitHub, para que ustedes también puedan seguir si es que les gusta bastante esta tecnología. Algo amigable que tiene esto también, y me encanta, es su Developer Guide, en el cual van a poder encontrar toda la información para poder usar sus librerías, desarrollar las instalaciones, requerimientos que tienen los sistemas operativos, una introducción al Lua, también si quieren revisarlo también un poco más a detalle. Vamos a poder encontrar aquí también las mismas palabras reservadas, algunos detalles más, los operadores lógicos que están presentes, tipos de variables, valores. Vamos a ver qué son las tablas en un rato. Los temas de local y global que también estaba justo preguntando su compañero, entre otras aplicaciones. Lo interesante también del API Reference, aquí vamos a usar todas las librerías que están disponibles con este engine ya integradas. Vamos a jugar con ellas bastante a lo largo del primer parcial y también del segundo. Eh, Algo más que quiero resaltar de acá, quizás no de momento. Creo que esta es una de las documentaciones mucho más amigables que he visto en mis años de desarrollo, que van a encontrar no solo ejemplos, sino también guías amigables de cómo leer y qué está haciendo cada función, método o acción. Python no la tiene tan mal, Amazon Web Services me encanta, tiene también buena documentación, pero creo que este incluso es un poco más amigable en cuanto a entender la documentación para el usuario. Entonces, también tienen demos, tienen una carpeta propia de lo que son, bueno, esta es la que abre directamente los demos de Internet. En lo que son los samples, una vez que lo instalan, tienen opciones de algunos ejemplos que pueden correr dentro de los proyectos que ya vienen integrados. Entonces tienen una carpeta de sample code. Como tal, creería que está protegido, no les va a permitir editarlos, pero pueden acceder fácilmente a lo que es su código. Por ejemplo, el Getting Started. Hay otro que me gusta más, pero vamos a ver System. No, no era este, Networking, Interfaz. Este era el que quería. Hardware. Ahí está. Device Info. Entonces tiene una selección diferente de proyectos en cuanto o por áreas en los cuales estás mostrado las opciones de ejemplos que tienen. En cuanto a animación, algunas cosas para empezar, gráficos, hardware para manejar ya que son los dispositivos Android de iOS cuando los compilen, una interfaz, archivos de media como que son videos también o cámara. Tienen opciones de monetización, networking para manejar la red también en cuanto a conectarse a Internet, la librería de física que vamos a utilizar más adelante también, almacenamiento y cosas del sistema. Entonces, usualmente todos los proyectos de Solar 2D van a tener un archivo main Lua y es el que va a abrir para poder empezar lo que es su proyecto. Una vez que abren cualquier proyecto, en este caso estoy abriendo lo que es el Device Info, simplemente está simulando dentro de una aplicación lo que está haciendo este pequeño ejemplo. En este caso, el Device Info simplemente me está dando algunos datos de mi dispositivo. Como ven, está detallando que es una MacBook Pro, que es la marca es de Apple, es un modelo iPad. Bueno, quizás eso. Bueno, el modelo es en cuanto al simulador. Está en un ambiente de simulador, una plataforma de iOS, tiene una versión de la plataforma y otros datos más interesantes. También está sacando datos de lo que es mi ubicación en Bolivia, ¿no? Lo que ustedes también pueden ver, y algo bien interesante una vez que abren una aplicación, no vamos a entrar tanto a detalle en la parte gráfica hoy,
es que también tienen opciones de lo que es el hardware. Lo pueden rotar también si quieren. En la parte hacia la izquierda a la derecha, más que nada para simular el efecto de lo que es un dispositivo. Disculpen. También tienen opciones de visualizar lo que es la aplicación en distintas formas. Pues van a tener una serie de lo que es distintos dispositivos y quieren emularlo como si fuera un iPhone. Por detrás no está corriendo un sistema operativo, simplemente está simulando una pequeña pantalla, que es lo único que necesita, y tiene una pequeña cubierta y carcasa. La gran ventaja de este engine es que no está corriendo un sistema operativo como Android Studio, entonces es mucho más liviano para poder hacer pruebas y desarrollar mucho más rápido. Otra cosa súper importante, lo que vamos a estar haciendo ahora, una vez que ejecutan un proyecto, van a tener dos ventanas. Se les va a abrir una para lo que es su dispositivo, la parte gráfica, y van a tener atrás una consola, es el Corona Simulator Console. Entonces aquí vamos a estar corriendo la parte de codificación por detrás para poder empezar a revisar lo que es el lenguaje de programación. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, curiosidad? Ok. Tienen algunos atajos, son amigables y van a la parte de el file. Tienen comandos para poder abrir rápido o cerrar algún proyecto. Comando W para mí es para poder cerrar el proyecto. El Command Top o Control O para ustedes en Windows va a ser para también abrir algunas carpetas. Más adelante vamos a revisar la parte de construir algún proyecto. En mi caso está disponible iOS porque está en una Mac. Vamos a revisar eso más adelante. Así que vamos a crear un nuevo proyecto para que todos empecemos a revisar un poco el lenguaje de programación. Entonces, cierro cualquier ejemplo que haya tenido y vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Simplemente le doy a New Project, me va a pedir un nombre de proyecto, yo lo llamaré clase 1. Algunas cosas que les ofrece lo que es la pantalla de crear un proyecto, es elegir una plantilla. Por defecto está seleccionada la que está en blanco, que es la que vamos a utilizar hoy, y vamos a ver más adelante las otras opciones de lo que es crear una aplicación para tablet, una aplicación de juego que involucra un poco el engine de física, y finalmente la de ebook que va a manejar varias pantallas, pero eso más adelante lo vamos a ver. Otras especificaciones que le permite dar al momento de iniciar un proyecto son las dimensiones del dispositivo, también lo que es su orientación. Entonces tienen por defecto la presentación en un dispositivo de celular, que solamente tiene las dimensiones de 320 por 480 píxeles, lo vamos a ver más adelante, sino la tablet también que tiene otras dimensiones, 768 por 1024, que este usualmente era el estándar hace unos años en cuanto a dispositivos móviles, pero ya hoy por hoy tantas marcas de celulares, varía mucho lo que es las dimensiones de pantalla. Y bueno, también podrían customizarlas a gusto, modificando esos valores. No importa cuál utilicen ahora, vamos a enfocarnos en la parte de la consola y no en la gráfica por hoy. Y finalmente también pueden elegir si es que quieren que esté el dispositivo en forma vertical u horizontal. Si no estoy mal en Windows, casi similar esta forma de crear un proyecto. Si no es así, también alguien levanta la mano si tiene alguna duda. Y bueno, yo le doy Next y simplemente me va a decir dónde quiere que guarde este proyecto. Yo tengo una carpeta del 2023 para infografía y lo voy a estar guardando acá. Entonces, lo que les va a sugerir también es si quieren abrir el editor para lo que es ver la carpeta que les está creando. Si les dan la opción de ver en sus archivos, lo que hacen cada vez que crean un proyecto es, les va a crear una carpeta en cual tengo unos cuantos archivos. Voy a aprovechar de abrirlos con Sublime. Entonces pueden ir al ID que quieran y pueden hacer la opción de abrir una carpeta entera. En mi caso voy a abrir toda la carpeta del proyecto que he creado. Se llama clase 1. Y si inspeccionamos un poco los elementos que tiene la carpeta con el proyecto por defecto, vamos a encontrar que tiene un archivo main.lua. Pues básicamente aquí es donde vamos a empezar a codificar todo. ¿Hasta ahí alguien alguna duda, alguna pregunta, algún problema?
Van a tener algunas carpetas adicionales que son recursos para Android, unas imágenes también para lo que son las iconos de la aplicación. Lo vamos a revisar más adelante también. Tienen configuraciones para lo que es el dispositivo en el cual se está configurando. Tiene un icono por defecto que se llama icon.png también, que hace referencia al icono de la aplicación que se puede estar creando si lo construyen. Tenemos un archivo config Lua, que básicamente tiene algunos detalles de lo que son las dimensiones de las pantallas, que es cuando he creado el proyecto. También los cuadros por segundo y la escala, que lo vamos a revisar mañana también. Un archivo de build settings, que este es bastante útil para poder especificar algunas cosas en cuanto es construir el proyecto para Android o para iOS. Lo vamos a revisar también más adelante. Y bueno, lo que sigue aquí está la orientación. Si es que hubieran elegido que esté de costado, en este caso lo he elegido de portrait, que es de forma vertical, la toman este valor. Y aquí podrían aumentar si es que quieren que su aplicación se pueda rotar o customizar en base a la rotación del celular. Pero lo vamos a revisar más adelante cuando hagamos ya parte gráfica. Entonces, lo que nos interesa es el archivo main.lua. Entonces aquí vamos a empezar a ejecutar un poco de código para poder correrlo. Entonces, idealmente lo que quiero es tener tanto mi editor de texto como lo que es mi consola para poder trabajar con ambas. Entonces, tienen una opción también para limpiar sus logs, para que esté bastante vacío y así vamos a ver los resultados de la consola. Entonces, vamos a empezar con lo que es el clásico Hola Mundo, para poder ver cómo se lo hace en Lua. Dado que el engine ya está reconociendo el lenguaje, no hace falta que importe algunas librerías, entonces simplemente ya lo tiene precargado. La función print, y bueno, dado que es portugués, Hola Mundo, da Lua, es de Lua. Entonces, si es que guardan esto, es posible que les salga un pequeño mensaje en el simulador. Si es que quieren relanzar el proyecto cada vez que se lo guarda, pueden darle clic a ese pequeño checkbox para que puedan guardarlo y que se vuelva a ejecutar, o si no, también siempre es bueno que tengan esa pequeña pantallita para estar seguros de que se está guardando y les está sugiriendo volverlo a lanzar. Una vez que yo lo he guardado, le doy un control S para poder guardarlo. Mi terminal está corriendo lo que es mi proyecto. Está buscando algunos detalles, si es que tengo algo más almacenado en lo que es su base de datos o el sandbox del proyecto. No me importa mucho eso. Da algunos detalles de la plataforma. Lo estoy simulando en un iPhone. Algunos detalles más, no muy relevantes. Pero finalmente sí van a encontrar el log de lo que es mi pequeño print. Hola mundo, Dalúa. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, problema? Súper. Entonces, todos un pulgar arriba. Tienen un hola mundo. Súper, gracias Mateo. Dalis. Ya saben, si tienen algún problema, no duden en preguntar. Estamos para que los ayude a configurar, a correr y todo eso, ¿no? Dime, Ignacio. Ah, eh, estoy teniendo un problema medio básico que no, o sea, sí encuentro mi corona, pero no encuentro cómo ejecutar el Solar 2D. ¿Te ha O sea, abierto un proyecto? ¿perdón? ¿Te abrió un proyecto? No, o sea, simplemente lo instalé ayer Ujú. y bueno, ahora no sé cómo ejecutarlo, porque solo me parece el Corona, digamos, el simulador Corona. Y bueno, cuando lo abro, obviamente no lo abre el Solar 2D. No te sale esta pantallita. Deberías tener otro archivo que sea el Solar 2D. También se llama Corona en todo caso. Si gustas, también compartes tu pantalla. Va a facilitar mucho que pueda guiar. Yo lo busqué como Corona Simulator. Ignacio, ¿te parece si quieres compartir tu pantalla? No hay ningún Ah, problema. ya, súper. Ya con lo que me dijo Meli.
Lo solucioné, muchas gracias. Ah, ya, súper. Ok, entonces vuelvo a compartir. Ok. En tu caso, si se les cierra otra vez en el panel de la derecha, que así siempre les va a salir los proyectos recientes, lo vuelven a lanzar y otra vez me va a salir mi Hola Mundo de Aluga. Cada vez que quieran, también lo pueden cerrar. Control W, Control R para volver a relanzar. También si es que se les atora algún rato, tienen un back, está para eso también. Entonces, súper, ya tenemos un pequeño Hola Pasemos a revisar algunas cosas básicas de lo que es un lenguaje de programación. Entonces, tenemos básicamente lo que es de declaración de variables, también tenemos lo que son tipos de datos. ¿Alguien me puede recordar tipos de datos que han manejado en otros lenguajes de programación? Y pues hago participar a los que no tengo registrado todavía. ¿Qué tal, Melissa? Supongo que se refiere a los más genéricos, de los ints, el string o el char, que son para cadena de caracteres, Exacto. float, long, también están los booleanos, que son para los, mm, creo que esos son los más genéricos. Súper. Lo interesante de este lenguaje, como les mencionaba, es no es tipificado, entonces no hace falta siempre declarar lo que es el tipo de dato. Basta con darle un nombre de variable y una asignación. Y como mencionaba también la documentación, espera, confundiendo con Python. Una palabra reservada son true y false, que son los booleanos, que me va a permitir manejar estas dos variables, que son estos dos valores que son true y false para una variable booleana. Como mencionaba la Melissa, tenemos variables numéricas. En este caso siempre basta con lo que es la asignación. Variables flotantes. Simplemente basta con poner lo que es el punto para poder distinguir lo que es este tipo de datos. Lo de hacer es un pequeño print con las tres variables. Si me siguen acá, variable booleana, como variable numéricas y variable flotantes. Entonces, si es que guardara esto y lo ejecuto, me va a poder imprimir lo que son estos tres valores, que es true, 123, y bueno, mi valor decimal, que es 1232.34. ¿Algún otro tipo de dato que me falta? ¿Estás, Alejandro? Sí, eh, ¿para qué? Perdón. Otro tipo de dato para imprimirlo, común en los lenguajes de programación. Tal vez la cadena string. Eso iba a decir ahorita. Sí, Ok, entonces tenemos los datos de string. Entonces tengo creo una variable, string, y bueno, basta la expresión regular que empiece con comillas para reconocer que es una cadena de texto. De igual manera la puedo imprimir. Como ven, la tengo. Entonces, como vemos, el Lua es un lenguaje de programación que no es tipificado. Significa que no hace falta declarar lo que es el tipo de dato previamente. Sí voy a tener lo que son algunos cast para poder cambiar el tipo de dato y para poder utilizarlo. Lo que sí puedo averiguar qué tipo de dato es utilizando una función que es propia del lenguaje de programación que se llama type, perdón. Simplemente le paso una variable y me va a decir qué tipo de dato es. Entonces, de esta manera puedo revisar los tipos de datos que tengo, que internamente el compilador de Lua va a poder interpretarlos. Entonces, puedo imprimir type y aquí marcar variable flotante, para que veamos qué pasa por detrás. Entonces, lo interesante para Lua, un valor decimal, es básicamente un number. Vamos a revisar qué es un entero en todo caso. Puedo utilizar la función type, lo que es mi variable numérica. Y
me doy cuenta que ambos son tipos de datos number. Para Lua va a ser más fácil manejar los números de esta manera. Simplemente su compilador va a tener que buscar si existe un punto o no en la expresión del valor de la variable para poder distinguir un poco si es decimal o no. Entonces, gratamente les va a hacer casi todo el trabajo si es que no les gusta declarar los tipos de datos. De igual manera, solo para saber exactamente qué son los otros tipos de datos, vamos a imprimir type, print, type de mi variable booleana. Y para darme el print, voy a hacer un type, lo que es la variable string. Voy a ejecutar y bueno, simplemente tengo lo que son los boolean y lo que son los string como tipos adicionales de datos. En este caso, Lua no maneja lo que son los char, ya tiene una percepción más compleja de lo que es un string, sabiendo que es concatenación de caracteres siempre y cuando estén formateados bajo lo que son las comillas simples o dobles para reconocer lo que es el texto. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, curiosidad? Entonces, estos son los tipos de datos simples, si se quiere decir. Bueno, los string a veces son considerados como complejos. ¿Hay algún otro tipo de datos simple o complejo que tengamos que revisar? ¿Que alguien me pueda mencionar? Quizás Elian. No se me ocurre ninguno ahorita. Supongo que, o sea, digamos, la diferencia de los que serían de doble precisión que de los de punto flotante o algo así. ¿Te refieres a un long long con double o algo así? Ajá, algo así. O son lo mismo. Son lo mismo, van a ser un number acá. Por detrás luego se va a tratar de ocupar en cuanto al espacio de memoria, quizás no es lo más óptimo en algunos casos, pero con otros lenguajes que realmente van a delimitar la cantidad de bits asignados a un dato, pero eso ya es problema del compilador de Lua, que gratamente lo va a hacer por nosotros. Quizás, Elian, algún conjunto de datos, algún nombre que te venga a la mente. O sea, tipo un array o algo así. Exacto. Entonces vamos a ver algo muy interesante de este lenguaje de programación. Los dichosos arrays no son tan arrays. Entonces, vamos a utilizar lo que sería la interpretación de un array, de crear una variable array, desde aquí vamos a modificarla. Vamos a ver si está en nomenclatura, no. Para Lua vamos a utilizar lo que son llaves para poder encapsular lo que son conjuntos de datos. Vamos a tener algo como este para poder ejemplificar lo que son conjuntos de datos. Bueno, también tengo un typo acá, variable array. Entonces, de esta manera puedo representar un conjunto de datos. Si es que lo imprimo, no me va a dar precisamente lo que es un array. Vamos a imprimir variable array. Y bueno, por detrás para Lua, lo que me está dando el resultado es una tabla y un espacio de memoria, ¿no? Lua utiliza lo que son tablas por defecto como su estructura de datos, entonces es algo bastante especial en cuanto a mostrarlas. Si han manejado otros lenguajes de programación orientados a objetos como Java o C++, es casi común que a veces tengamos que utilizar lo que son pequeñas funciones sobrescritas para poder describir lo que es el contenido de un array o de un objeto, ¿no? En este caso no es muy diferente, vamos a tener que ya sea iterar sobre lo que es esta variable o acceder a alguno de los índices de esta variable para poder imprimirla. Hacer un pequeño print de alguno de los variables, los valores del array. Entonces utilizo variable array y abro corchetes, puedo acceder a los índices de lo que es la variable. Entonces, si pongo 3, ¿alguien me puede decir que va a salir en el resultado? ¿Que debería imprimirme la consola?
4. Ok, Ignacio dice 4. ¿Alguien dice algo diferente? Antes de ejecutarlo, quizás. Una intuición. Ok, si es que no. Me da 3. ¿Alguien tiene una explicación? O en todo caso, Ignacio, ¿por qué debería darme 4 según vos? Primero Ignacio, Ah, de ahí Mateo. bueno, pensé que porque la mayoría de los arrays, ¿no? Comienzan con la posición 0 y bueno, la posición 3 sería 4, pero tal vez lo que supongo es que el lenguaje de programación, sus arrays son diferentes, entonces. Ok, súper. Sí. Muy bien, Ignacio. Buena respuesta. Mateo. Sí, justo lo que dijo Ignacio, que no empieza, o sea, el primer elemento de un array no es cero. En este caso me imagino que es uno. Exactamente. Vamos a revisar un poco más. En todo caso, ¿qué pasa si imprimo variable array en posición 0? ¿Alguien tiene una idea que no me va a dar? ¿Nulo? ¿El nil? Sí, totalmente. Entonces, como ven, me ha dado el valor nil. Ahora, antes de que piensen que realmente este lenguaje de programación es una locura, ¿quién inventa un lenguaje de programación que sus arrays empiezan en otro índice? Es porque como tal, esto no es un array, es una tabla. Entonces, para los brasileños que pensaron en hacer este lenguaje de programación, no lo pensaron como una estructura de datos convencional que es una regla, sino las tablas que fácilmente se empiezan a numerar desde el 1, porque no existe la fila 0 en una tabla, es que decidieron que el resto de su estructura de datos continúa desde el índice 1 y no desde el convencional 0, como es la mayoría de los arrays en otros lenguajes de programación. Entonces aquí va a estar desfasado el concepto. Si bien una tabla puede funcionar como un array, vamos a ver que también puede funcionar como un mapa o un diccionario. Pero es por eso que el valor 0 no existe como tal. En este caso me está dando nulo. Y si imprimir el valor de 1, es que aquí recién vamos a ver que me va a imprimir 1 como tal, ¿no? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda, pregunta, queja contra el lenguaje? ¿Conocen algún otro que tenga algo similar? Que sus índices empiecen en 0. Una duda, ¿se puede meter diferentes tipos de datos en un mismo array? Claro que sí. Porque no es un array, es una tabla. Pues tengo una cadena de texto, tengo un false, y ¿qué más puedo tener? Incluso puedo tener nil, y también otros números flotantes. Entonces serían, ¿qué índice debería utilizar para poder imprimir mi booleano false en este array lo que tengo, o en esta variable array? 7. Vamos con el 7. Correcto. Entonces sí, me permite almacenar cualquier tipo de dato dentro de lo que es la tabla, porque no es una array, es una tabla. Pero me permite interpretarlo como si fuera una regla. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, curiosidad? Y si queremos imprimir toda la tabla, todo el vector, ¿cómo hacemos? Digamos, print variable array, sería print variable array posición 1, print variable array posición 2, ¿o cómo se hace para imprimir todo el vector? Muy bien, vamos a saltarnos un poco de las propiedades que tiene este es para poder iterar sobre lo que es la tabla. Entonces tenemos algunas operaciones como que son las operaciones de iteración, que son los for usualmente, dedicado a lo que son las tablas. Entonces quizás les sugiere, en todo caso, Sublime Text, si es que van a la parte de selección y vistas, tienen también lo que es sintaxis. Pueden tener lo que es Lua, o vamos a ver de instalar más adelante lo que es la extensión de Solar 2D. Entonces debería tratar de reconocer lo que es la forma amigable para iterar sobre lo que son los valores de lo que es una tabla. Entonces, si es que tiene el for, van a ver que tiene algunas pequeñas opciones de iteración con lo que es el for. Y tengo lo que son los i-pairs, que hace referencia al índice y valor. En todo caso, me va a pedir dos valores. Básicamente es la estructura general que maneja de iteración para manejar lo que son arreglos. Vamos a ver otro tipo de forma de utilizar las tablas. Simplemente declaro dos variables, índice y valor.
utilizo el prefijo, bueno, el keyword in, y esta palabra reservada que se llama iPairs. Dentro de esa utilizo ya lo que sería mi variable array. Esta sintaxis me va a permitir iterar sobre todos los elementos de mi tabla. Me va a imprimir su índice y el valor que tiene. Entonces, si ejecutara esto, puedo escribir también otra vez. For i, b, in iPairs, variable array. Como utilizamos la estructura de datos cíclica de lo que son los fors, empieza con un for. El do va a ser como que mi llave inicial. Ahí adentro voy a poner lo que quieres. Siempre voy a necesitar un end. En este caso, simplemente estoy imprimiendo lo que es los valores del índice y del valor. Entonces, si ejecuto esto, voy a iterar sobre todos los elementos, ¿no? Entonces, el valor del índice 1 tiene el valor de 1, 2, 3, 4. Tengo un 5 más ahí. El valor 6 y es una cadena. Tengo un 7, que es un false. Y aquí lo bien interesante y que puede ser un problema también si es que quieren hacer eso, iterar hasta encontrar un valor nulo o nil. Entonces, por eso el valor 8 no me lo imprime. Pero si es que yo decido imprimir el valor 9, que está después del nil, variable array en la posición 9, sí me va a dar un valor, es el 32.43. Como tal, el 8 no existe porque es nulo, entonces la iteración se ha detenido ahí. Eso está haciendo por detrás el iPairs, pero no limita que tenga un valor 8 que es nulo, básicamente, y el 9 sí existe como tal, sí está rellenado. Entonces, una pequeña complejidad que tiene también manejar tablas. Podrían almacenar valores nulos dentro y tengan el cuidado si es que hacen iteraciones que puedan considerar estos casos, ¿no? Siempre sería bueno modificar ese valor a un valor de, qué sé yo, 0, 1, una cadena de texto vacía para poder interpretar ese valor y que pueda seguir iterando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Súper. Creo que con eso estamos para esta primera parte. Ya tenemos un poco de introducción a lo que es el lenguaje de programación de Lua. Aprovecho el break para que la mayoría se pueda igualar en todo caso. Si es que les falta copiar algo o quieren revisar algo más, pueden aprovechar esos 10 minutos. Los demás también pueden estirarse un poco, ir por un snack, ir al baño. Y después del break, continuamos con el resto de revisión del lenguaje de programación para ir implementando más cosas con el lenguaje. ¿Estamos bien, chicos? Súper. Entonces, 8:36 retomo. Tienen 10 minutos para hacer lo que quieran. Dejo aquí mi pantalla por si quieren seguir copiando lo que es, los que les falta. Oh, perdón, están equivocados.
Chicos, vamos retomando. ¿Pueden? Un pulgar arriba para que continúe. Carlos, Santiago, los demás también, por favor. Nació. Bien. Súper. Ok, entonces ya hemos revisado los tipos de datos en general. Tenemos booleanos, números, strings. Ya tenemos el conocimiento de lo que es una tabla. Una tabla me va a permitir almacenar cualquier tipo de dato dentro. Eh, Caso especial de lo que es Lua, su índice no empieza en cero porque no es un array, es una tabla. Entonces lo más propio sería renombrar mi variable a que sea una variable tabla en vez de una variable array para que evite confusiones con lo que es el índice principal de lo que es un arreglo en otros lenguajes de programación. He manejado lo que son esta forma de iteración con el for para poder entender lo que son la iteración para una tabla de formato arreglo o lista. Así que vamos a revisar lo que es también un mapa. Entonces vamos a declarar también lo que es una tabla en formato mapa, que no es mucho más diferente que una lista o cualquier otro tipo de dato que hayan visto en otros lenguajes de programación. Entonces voy a crear una nueva variable diccionario quizás o mapa, un nombre. Bueno, lo único que me va a permitir distinguir acá un poco lo que es el mapa es simplemente que tenga una llave valor en cuanto a lo que es asignación de elementos dentro de lo que es un mapa. Usualmente voy a tener algunos datos para poder asignarles un valor dentro de lo que es mi mapa. Voy a utilizar el caso más común de lo que es descripción de una persona para poder almacenar algunos elementos. Entonces también les voy a pedir que me ayuden dando algunas sugerencias. Entonces solamente voy a tener algunos atributos dentro de lo que es mi mapa, al cual voy a asignar algún valor. Entonces, lo común que tiene una persona es una edad. Simplemente escribo el tipo de dato. Bueno, el nombre de la variable o la llave que quiero utilizar para lo que es mi valor de la del mapa. Utilizo el igual para darle una asignación. Entonces puedo utilizar 20. Una coma para distinguir el siguiente elemento de mi mapa. Una persona tiene una estatura. Puedo utilizar un valor decimal en todo caso. Galia, ¿puedes dar otro atributo que tenga una persona? Si está casado, tal vez. Ok. Estado civil, quizás. O que quieres que sea un booleano. Sí, un booleano. Entonces, está casado. ¿Alguien en este grupo está casado? Levante la mano. Ok, todos estamos solteros. Entonces, falso. ¿Tiene? ¿Tiene otro tipo de atributo que tenga una persona? Nacionalidad. Ok. Boliviana. Ok. Pues como tal, esto debería estar compilando. Lo que es, si hago la misma operación de imprimir mi variable mapa, voy a tener un resultado muy similar a cuando intentar imprimir mi variable array. Voy a imprimir la tabla. Es una dirección de memoria la cual yo necesito iterar para poder ver todos sus elementos. Pero de igual manera puedo acceder a cada atributo que tengo utilizando lo que es el corchete y dentro del corchete el nombre de la propiedad o atributo que quiero revisar dentro de mi mapa. Entonces, si pongo nacionalidad acá, del imprimirme boliviana, dado que está accediendo al valor que tengo dentro de mi mapa con la llave nacionalidad. Entonces, la otra forma de iterar sobre todos los elementos, puedo utilizar también la estructura del for que también me estaba sugiriendo.
utiliza el key value, que es bastante común en distintos lenguajes de programación. Solo que aquí en vez de utilizar lo que es el iPairs como una de las funciones que tiene para iterar sobre lo que es una tabla, utiliza la función pairs, que simplemente va a recorrer cada llave y cada valor de lo que es mi tabla. En este caso, variable mapa. De esta forma puedo imprimir todos los elementos de mi mapa. Tengo lo que es su nacionalidad, su estatura, su estado civil o está casado, que es un booleano, y también lo que es la edad. Vamos bien hasta aquí con lo que es un mapa en general, o cómo puedo utilizar la tabla para representar este tipo de datos en este lenguaje de programación. ¿Una duda, pregunta, curiosidad? Súper. Entonces, algunas cosas también que son útiles para poder operar sobre las tablas es, bueno, aparte de poder usar esta nomenclatura para acceder a un valor dentro de mi tabla, también es válido que yo utilice variable mapa, y con el operador punto puedo escribir el atributo o la llave del cual quiero acceder y me va a imprimir ese valor. Puedo hacer esta nomenclatura, variable mapa.edad, igual debería darme el resultado a lo que tiene esa llave. Entonces acá estoy imprimiendo boliviana como el primer valor y lo que es 20 como la edad. Es una forma totalmente válida para poder acceder a un atributo dentro de una tabla. ¿Qué más creen que puedo aumentarle a un mapa en este caso? ¿Alguna idea? Pues puedo aumentarle que tiene una persona. ¿Sabes género o fecha de nacimiento? También, más que nada un conjunto de datos que tiene una persona. En este caso, pensando en los alumnos que son ustedes, materias aprobadas, y puede ser una nueva tabla, puede ser una lista de Progra 1, Progra 2, etcétera. Interesante si es que imprimo esto. Materias aprobadas me va a dar que también es una tabla. Entonces también podría hacer iterar recursivamente sobre lo que es una tabla, a ver si es que también tiene otros elementos de tipo tabla internamente para poder desplegarlos adecuadamente, ¿no? Esto también me permite seguir almacenando tablas dentro de tablas o incluso hacerlos de formato lista. Ya va a variar un poco dependiendo que quieran almacenar dentro de ellas. ¿Está ahí? ¿Alguna duda, pregunta de lo que puedo almacenar dentro de lo que es una tabla? Hemos visto que la puedo utilizar como una lista o también como si fuera un mapa o un diccionario en otros lenguajes de programación o un objeto JSON. Interesante de cómo se emplea de esta manera. Mi llave no hace falta que esté escrita con comillas, como en otros lenguajes de programación. No utilizo los dos puntos, en este caso utilizo la igualdad para asignar lo que es el valor de lo que es el objeto dentro de mi mapa. Una pregunta, ¿cuál es en el for, cuál es la diferencia entre el pairs y el pairs que se usan? El iPares usualmente está orientado cuando sabemos que es una lista. Entonces, el valor que me responde acá son el índice y el valor. Entonces, vamos a poder tener los índices de lo que es la lista. Ahora, cuando utilizo el pairs, está pensado en que la tabla es un mapa. Entonces, va a poder utilizar lo que es el key y el value. Cosa de que me va a escribir el valor que tiene el key
para que pueda representar esto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si nos sale un error. ¿Qué pasa si en vez de iterar sobre mi mapa, itero sobre mi lista con este formato? Mi variable array. Vamos a ver si tengo algún inconveniente. Como tal, no. Me permite hacer la iteración, solo que ves, está enumerando los índices, pero no me está dando eh, bueno, el key como tal, ¿no? Está implícito, es un índice básicamente, ¿no? Vamos a hacer la operación contraria para lo que es el iPairs, pero de lo que es la variable mapa. Entonces aquí sí no me está dando el nombre de la llave, sí, solo me está dando los índices. O ni siquiera estoy iterando. Porque me está logrando mapear a mi variable mapa como si fuera una lista. Solo para estar seguros. Vemos que mi último print es nacionalidad y la edad. Y por debajo ya no existe una iteración más. Es que no ha logrado identificar esta tabla como si fuera una lista. Después no está logrando iterar sobre esta para poder imprimir sus valores. Quizás eso te ayuda, Santiago. Sí, gracias. Entonces tengan el cuidado de siempre manejar propiamente estas propiedades que tiene de iteración, que son las tablas. Utilicemos el pairs para poder iterar sobre lo que es un mapa, en el que tenga una asignación de key and value. Y el iPairs para iterar sobre una lista en la cual me permita obtener los índices de cada elemento. También puedo tener una tabla que sea una lista de más tablas. En todo caso, yo ahí puedo usar doble iteración, pero cada uno con su correspondiente operador. Algo más que nos puede ser útil en cuanto a definición de uso de lo que son las tablas, siempre saber cuántos elementos tengo dentro. Entonces, ¿a alguien se le ocurre cuál es la función para saber cuántos elementos tiene una tabla? ¿Lo hayan visto en otros lenguajes de programación quizás? Tal vez un punto length. A ver, problemas. Noten acá. Si tengo disponible este tipo de nomenclatura, .length va a creer que es una propiedad. Y si no existe, me va a dar nil. Entonces no, .length no es una opción. O creo que a veces es común que utilicen eso. Creo que igual incluso me va a dar un error. En todo caso, cuando tengan errores, es bastante común que les salga este tipo de acciones. El simulador les va a decir que hay un error en la línea tal. En todo caso, también van a mencionar lo que es su archivo. Usualmente esta pantalla no es la mejor para debugar lo que es el error, pero es donde primero les va a salir. En todo caso, la consola va a tener algo mucho más amigable para poder entender lo que es error. Pero como tal, me dice el Luda56, field length, nil value. En todo caso, sabe que no tengo una función length no declarada. Entonces, esto me está dando un pequeño error. No es que lo corrijo, todo se arregla, todo bien. Y bueno, puedo limpiar mis logs otra vez para evitar seguir viendo esos errores. Entonces, no, la propiedad length no existe para saber la cantidad de elementos que tengo. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Unos Tal vez lenguajes. con un len o sizeof. Ok. Len. Mm, Amigable de mi editor, ya me hubiera remarcado len si es que reconociera esa función. Vamos a probar con sizeof. Y pues no. Ah, espera, creo que sí hay un 6. No me acuerdo, no funciona esto, pero a ver si es que nos imprime. Diría que me va a decir que no está declarada esta función. Y sí, como tal no existe la función size. Entonces tampoco sirve. Algo bastante simple y raro. Basta con poner un hash. Y esto ya me da la cantidad de elementos que tengo.
Como tal, dado que mi diccionario, bueno, que mi tabla está funcionando como un diccionario, está dando 0, pero si utilizo mi variable array, así me va a decir que tengo 9 elementos. De esta forma, el hash es el operador que me permite contabilizar la cantidad de elementos en formato lista que tiene mi tabla. Entonces, si en vez de utilizar esta nomenclatura quiero imprimir todos los elementos de mi array, podría utilizar otra forma de utilizar un for. Como aquí me sugiere, básicamente le doy un valor inicial a una variable, con una coma separa hasta cuánto quiero que llegue. Entonces tengo i igual a 1, que quiero que empiece de 1. Puedo sustituir esto por numeral, variable array. Si es que no pongo un tercer elemento, el for va a aceptar que sea un autoincremento de valor de 1 en 1. Si no puedo especificar cuántos quiero que incremente cada iteración. Y en vez de imprimir i, simplemente puedo imprimir variable array en posición i. De esta manera igual puedo imprimir los 9 elementos que tiene mi arreglo. Noten acá que a diferencia del otro for i pairs, está permitiendo imprimir el nil de esta manera. Que era el elemento 8, mientras que es iterador, hasta que encuentro un elemento nulo, es que iba a detenerse. Mientras que haciendo esto, sabe que existe un elemento 9, que no está al final de mi lista, entonces va a iterar hasta esa posición, por más de que haya un nil de por medio. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta, curiosidad? Caso como les menciono, el for de esta forma, si es que aumento una coma y aumento un valor de 2, vas a ver que va a iterar de 2 en 2. Entonces va a reducir la cantidad de elementos que tenga la respuesta. 1, 3, 5, 7 y 9, básicamente los índices en los cuales se está moviendo. Solo voy a imprimir la mitad de los valores que tenía mi arreglo. Mi variable arreglo, es una tabla. Muy bien, y hemos jugado con tipos de datos, ya sean simples y complejos. La estructura de datos predilecta y fuerte en lo que es Lua es una tabla que la puedo utilizar tanto como lista como un mapa. Y hemos visto algunas formas de iterar sobre este elemento, porque sabemos que si imprimimos básicamente esa variable, me va a imprimir tabla y una dirección de memoria. Tengo que utilizar algunas formas explícitas para poder sacar sus valores, ya sea el iPairs o el pairs, para poder tener los valores diferentes. Y vamos a utilizar unos cuantos fors con estructuras cíclicas. Entonces nos falta usar en estructuras condicionales. También vamos a usar otro tipo de operadores para poder utilizar estos de igual manera. Entonces, condicionales no es mucho más complejo lo que es utilizar un if else. Entonces vamos a hacer algunas condiciones, aprovechando los tipos de datos que tengo. Entonces vamos a preguntar si es que la edad es mayor a 20 años. Básicamente tengo el uso de mi operador de mi variable mapa. Utilizo edad. Y el operador mayor o igual a 20. Para completar esto, ya les mencionaba que en algunos casos el then va a ser como que el inicio de llave. Y simplemente este es un bloque básico, lo que es una condicional if. Que adentro ya puedo escribir alguna instrucción. Como print, la persona tiene quizás 18. Menos de 18. Entonces, así es una operación condicional acá. Eh, Pregunta para todos. ¿Cómo concateno cosas en un string en Lua? ¿Sugerencias?
¿Qué es lo más común que utilizan en otros lenguajes de programación? Quizás Camila. Con una coma y ya. Eh, Como tal, en esta concatena ya hemos utilizado bastante eso acá. Por ejemplo, estoy utilizando coma, pero como ves, en algunos casos los está distanciando bastante, ¿no? Pues quisiera ujú. que el texto salga continuo. ¿Qué otra opción Mm, tenemos para concatenar texto en algunos lenguajes de Con programación? más, Inge. con más, pero Ok, probemos hacer más. Y variable mapa, propiedad. Nos va a dar un error. Está intentando hacer una operación aritmética a un string. Entonces, el más no es permitido según la documentación que veo, eh, al- lo hacen con un asterisco. de esta manera. No, perdón, con un hashtag. Numeral. Noten, el numeral que tenemos arriba está sacando la cantidad de elementos. No creo que funcione esto. No estoy segura. ¿Sí? No, estaba mal el intento. Es otro tipo de Mm, error, porque no está reconociendo este operador cerca de lo que es este elemento. Les va a costar un rato al inicio entender algunos de los errores que les va a dar, pero como tal es un syntax error, entonces este valor no es permitido para hacer esto. ¿Alguien tiene alguna otra idea? ¿O ya ha curiosado algo más de la documentación? Creo que es punto punto. Exacto. ¿Quién dijo eso? Dale. Ah, Gaby, ok. Súper. Entonces, exactamente. Acá tenemos el doble punto, que esto sí me va a permitir concatenar. La persona tiene 20. Entonces puedo seguir concatenando más cosas acá. Eh, no es buena práctica, pero eviten usar ñes. Ups. 20 años. En especial en este lenguaje que un espacio no viene de más para formatearlo mejor. En especial en que Lua es un lenguaje hecho en portugués. Entonces viene de gente en portugués, entonces le añaden este en su alfabeto, ¿no? Entonces va desconocidas, saben que usualmente en portugués suelen utilizar esta combinación de la NH para tener una pronunciación similar a lo que es de la ñ, años. Y bueno, saben que el inglés predomina en la programación y muchos softwares no están pensados como el español con la letra ñ, entonces traten de evitar la letra ñ en sus variables en todo lado para evitar confusiones o compilaciones de vez en cuando. Muchos de los chicos que me mandaban sus proyectos de Unity usaban variables como tamaño, diseño, y yo no lograba compilar su proyecto. Estaba buen rato descifrando qué era el problema. Por buena práctica traten de evitar esto y también me evitan algunos problemas a veces que por default no logra compilar. Entonces, nuevo operador que me va a permitir concatenar son los dos puntos. Entonces, sabiendo eso, puedo hacer algunas operaciones adicionales, como la concatenación. Vamos a seguir manejando un poco de cláusulas de condicionales con otro tipo de operadores lógicos. Nos vamos a preguntar por lo que es eh, un booleano, por ejemplo. Variable mapa punto está casado. Ahora, ¿qué pasa si quiero preguntar si no está casado? Que no igual en todo caso quiere escribir. ¿Cómo sería la sintaxis? Quizás Odalis de la no igualdad. Bueno, no estoy segura, pero se me ocurre que tal vez podría ser un signo adelante o tipo un nil que sea como un not o algo así. Ok. Not true. A ver, ¿podemos probar algo así? Sí, Ok. And hacer un print. Persona no está casada.
Vamos a usar un else también. Lo interesante del else, no hace falta que pongan el then, simplemente sabe que la siguiente línea va a ser una interacción en el caso contrario. Print. Está, vamos a ver si esto compila. Efectivamente no. Ah, no, mentira, es mi error. Que mi autocompletar me he escrito otra cosa en vez de then. Ahora sí, el not usualmente es un operador de negación, entonces suele estar antes de lo que es el resultado de una operación lógica. ¿Alguien sabe cómo escribir la inequidad? El simbolito es como una curva. O sea, igual estaba haciendo en el mío y me lo autocompletó. Debería ser. La mayoría de Lo los voy a poner lenguajes después porque no sé manejan cómo se llama. exclamación. Sí, exactamente. La mayoría de los lenguajes maneja justo lo que es el signo de exclamación como la negación. En este No, no, caso, otro. Una cosita doblada. Mándame al chat. es justo lo que está encima de la ñ. Entonces, para eso está reservado ese pequeño simbolito carácter. En su teclado en inglés suele estar como al lado del uno, se utilizan Shift. Y si no estoy mal en ASCII, para los que les gusta usar ASCII para typear algunos caracteres, si no estoy mal, era 95 o 94, 123. Es este pequeño operador, es el que suele estar encima de la ñ, o sea, el que se tiene arriba. Entonces, los portugueses han utilizado este pequeño símbolo para poder tener esta nomenclatura. Entonces, estoy preguntando si la persona está casada, es diferente de true. Entonces, me está diciendo que no está casada, ¿no? Porque tiene el valor en false. Entonces, para pequeña anotación, lo que sí podría hacer es revertir lo que es esta operación lógica, y ahí sí puedo utilizar lo que es el not, le dar lo que es la igualdad, y recién lo que es el not, o, un valor antecesor a esto. Entonces ahí ya puedo implementar el not, va a negar toda la operación o resultado de esta expresión lógica, que en este caso es una igualdad, o lo que pueden hacer con lo que han hecho seguramente en lógica formal, en otras materias, es cambiar el orden de los operadores introduciendo el not para que esto se cambie a una negación y así tienen menos contenido en lo que es sus operaciones lógicas. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Ok, entonces ya hemos revisado bastante de nuestras palabras reservadas. Tenemos las condicionales, las negaciones, el nil. Nos toca ver funciones. Si bien hemos visto algunas, como lo que es el print y el type, incluso el pairs y el ipairs, nosotros también podemos hacer nuestras propias funciones. Nos basta con declarar lo que es la función, asignarle un nombre, sumar, y opcionalmente puedo recibir parámetros, y lo cual no tengo que especificar el tipo de dato para estos. Entonces el return es lo más común que tengo para devolver valores. Simplemente quiero que esta función más simple me retorne la suma de A más B. Y bueno, lo vamos a invocar dentro de un print. Pregunta, ¿qué pasa si sumo un entero y un flotante en Lua? Puedo sumar la variable mapa.pedat. Sumar. Variable mapa.edat, coma, variable mapa.estatura. Si ejecuto esto, pues nada, las va a sumar. Va a ser un cast implícito para poder sumar los valores al tipo de dato number, que en este caso lo puedo leer como un decimal.
Ahora lo que sí podría hacer es hacer un cast para que sean ambos números enteros. Um, Tengo algunas funciones. Diría que no tengo una específica para volverla entero. Nope. Se me ha olvidado si es que vi eso. Preguntemos el del buen Lua cast entero. Uso el to number, que eso estoy seguro. Pero no hay nada explícito para volverlo entero. Nope. Está haciendo una función auxiliar. Pues como tal, sí podría ser. Verificar si esto me permite modificarlo. Así es que esto, sí, me ha permitido. Quizás si ambos los vuelvo strings. Sí, precisamente si ambos fueran valores strings, se va a quejar lo que es mi función, porque no puede hacer una operación aritmética en lo que son strings. Entonces sí existe lo que son el cast, con lo que es esta función toNumber. Incluso le pueden pasar una base si es que quieren modificarlo. Acabo de hacer un cast explícito de lo que es number para convertir este valor a número entero. En teoría sí debería poder convertirlo dado que no presenta ningún otro tipo de carácter. Y parece que sigo teniendo el problema. Ah, acá. Ok. Entonces, tiene estas pequeñas funciones, tu number y tu string, para poder hacer algunos casts de tipo de dato. Les va a permitir hacer unas operaciones si es que su valor fuera recibido como el tipo de dato no esperado. Entonces, pueden hacer un cast también si es que lo necesitan. En otro lenguaje de programación hemos visto que para encapsular estos casteos de tipo de datos, se suele escribir el tipo de dato como prefijo y recién entre paréntesis la variable a la cual quisiera que se realice el cast. Si bien Lua es capaz de comprender mucho del detalle de lo que es un tipo de dato, en algunos casos sí va a necesitar que lo puedan volverlo explícito para que pueda realizar las operaciones correspondientes. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Entonces, esta es la manera más simple de implementar una función. Se pone el nombre de la función, se le pueden pasar lo que son los parámetros y bueno, ya sea que sea una función que retorne un valor o no, para que realice una acción ahí adentro. ¿Alguien más me puede decir qué más pueden hacer con las funciones? O si han visto programación funcional, ¿qué cosas interesantes tiene la programación funcional? Se puede pasar funciones como parámetros. Exactamente. Es algo muy interesante es que si imprimo print, ups, tengo type, lo que es mi función sumar, me va a decir que es un tipo de dato de función. Entonces, Lua también es un lenguaje multipropósito que fácilmente me permite utilizar lo que son funciones. Entonces, vamos a crear una función adicional. Esperar. Y va a recibir tres parámetros. Int. Voy a invocar que C sea una función, en la cual reciba A, B. Entonces, simplemente
podría ser esto. Print de operar. De paso, 21, 21 y finalmente sumar. Y creo que tengo un error. Oh, según esto, close function. Oh, me comí el elemento acá. Ok. Pues, como ven, me permite pasarle una función como parámetro a otra función y utilizarla a gusto, ¿no? Entonces, esta era una de las ventajas que tiene el lenguaje de programación funcional, que las funciones son tipos de datos que pueden pasarse o asignarse también para ser utilizados dentro de otras funciones. ¿Alguien más se acuerda qué más puedo hacer con un lenguaje de programación funcional? Elian, ¿no? ¿Participaste? ¿O Pablo? De la programación funcional, supongo que se pueden hacer como que tal vez cosas en una sola línea, tipo ciclos o cosas así. Ah, sí, pero no las tiene implementadas directamente. Dado que maneja tablas, si hay operaciones de reducción, pero probablemente tú tendrías que codear esas operaciones y fácilmente te puede quedar una línea. ¿Algo más? ¿Alguien que se acuerde qué más pueden hacer en un lenguaje de programación funcional? Ordenar, hacerlo como un punto sort. Ah, tenemos otras funciones para las tablas, incluso si están con su sintaxis amigable para Lua. Tenemos opciones de table.sort que me va a permitir hacer las operaciones de ordenamiento para una tabla, pero como tal no está orientado a una función, ¿no? Súper. ¿Alguien más? ¿Algo que se les ocurra con un lenguaje de programación funcional? El mapeo, así creo que así se llamaba. ¿Qué hace ese? La función map. Era como que aplicaba una función a... pues ya no me acuerdo ahorita bien, pero era como que veíamos harto eso del map, que era aplicar una función a un rango que le digamos o algo así. Ajá. Ah, no, no está Lua orientado a hacer eso con operaciones. También recuerdo, pero o sea, no sé si vaya a funcionar porque es manejo, o sea, son listas en Haskell funcionaba como para, por ejemplo, agregar un elemento al final o quitarle la cabeza, agregarlo a la cola, hacer cosas bastante extrañas em, con listas. Tal vez se pueda hacer eso, pero con las tablas o no lo sé. ¿O qué se No podría tenemos, hacer? se pueden hacer estas cosas, pero como tal no tenemos funciones directas que hacen eso. También se les llama lambda expressions o las funciones predefinidas. Probablemente también en otros lenguajes. Haskell es un buen ejemplo, Scala otro, en el cual ya tienen esas funciones implícitas. Dado que las tablas tienen estas múltiples funcionalidades para almacenar listas y mapas, es bastante común que no encuentren estas funciones predefinidas, ¿no? Mm. Había algo, creo que era fold R y fold L. Sí, para Buscaba planear una algo. lista, para planear un mapa, entonces esas operaciones no están definidas. Pues súper Ah, chévere que se acuerden bastante de funcionar. ¿Marcel les enseña Haskell? ¿O quién es su docente? ¿No? Es José Luis Reyes. Ah, bueno. Pero bueno, me alegro que se acuerden. En todo caso, lo que quería que lleguen era funciones de alto nivel o de primer y segundo orden. ¿Alguien se acuerda qué significa eso? No. Funciones de primer nivel, de segundo nivel, primer orden, quizás así las han visto. Bueno, hace referencia a que pueda tener funciones dentro de funciones. Entonces puedo tener function primer nivel, A, B, parámetros.
No necesito aquí un do function. Segundo nivel. Simplemente aquí puedo recibir solo un parámetro. Return, por A, básicamente estoy haciendo una potencia. Y finalmente puedo llamar a segundo nivel. Que reciba A. Puedo asignar una variable local que sea como que mi resultado. Y finalmente, esta función puede retornar lo que es mi resultado más B. Entonces, si es que ejecutara esta función de primer nivel, es que llamar esta función primer nivel, o si le paso 3,5, ¿alguien me dice qué me debería dar de resultado? En todo caso, mi primer variable es 3, mi primer parámetro, lo va a multiplicar por sí 14? mismo. ¿Sí? ¿Alguien? Tal vez 14, Sí, porque de... Ok. exactamente. Entonces, el 3 lo va a multiplicar por sí mismo, se va a volver 9, lo voy a almacenar en mi variable resultado, y le voy a sumar 5, que es mi segundo parámetro, entonces debería darme 14. Entonces le pongo un pequeño print, para saber qué me está dando y como tal, el valor 14 es lo que estoy esperando. Entonces, estas eran las funciones del primer y segundo nivel, en un lenguaje funcional, lo que me permite anidar funciones dentro de otras y ejecutarlas también ahí adentro. Vamos a ver que en general vamos a utilizar este tipo de forma implícita. Algunas de las librerías que tenemos me va a permitir crear funciones o segmentos, al cual sin duda nosotros vamos a anidar más operaciones adentro, más funciones que vamos a estar llamando constantemente para sacarle provecho a lo que hagamos. Pero bueno, más que nada es para mostrarles una de las cosas que tiene Lua dentro de sus múltiples opciones de implementación. Es un lenguaje multipropósito. Pueden implementar lo que es procedural, funcional, orientado a objetos. Vamos a ver más adelante cómo crear clases también, si es que así lo desean, que no es su fuerte, pero nada limita que ustedes puedan utilizar clases para organizar lo que es estructura de datos o de su proyecto. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta, curiosidad sobre el lenguaje de programación? Creo que ya hemos visto a grandes rasgos las opciones que tenemos a la introducción de un lenguaje de programación. Operaciones aritméticas, tipos de datos, uso de funciones, iteradores con for, que es el que más van a utilizar. Comparaciones, operaciones lógicas, concatenación. ¿Algo más que quisieran revisar de este lenguaje de programación a grandes rasgos? Muy bien, entonces seguimos un poco. Como tal, ya hemos revisado los tipos de datos, numbers, strings, funciones, nil, booleanos y tablas. Estas son algunas de las declaraciones que pueden revisar en cuanto a las iteraciones. Hemos utilizado ya también la primera, que es el for in value, que tiene un valor inicial, un valor final. El incremental puede ser opcional. En todo caso, he utilizado con un 2 para saltar en más elementos de la lista. Está continuado con un do y bueno, dentro del bloque entre el do y el end está lo que quieren que pase durante cada iteración. Hemos utilizado los iteradores especiales con el iPairs y el pairs en cuanto a listas y mapas. Bueno, también les dejo a ustedes que puedan implementar repeat until como una forma de iterar sobre los elementos. Después lo vemos en otra clase, lo voy a saltar de momento. Lo que sí, les dejo un pequeño ejercicio, ya sea que lo vayan avanzando, mañana lo vamos a seguir revisando, pero creo que estamos por hoy.
Entonces, estos ejercicios de práctica pueden ir avanzando. Mañana vamos a revisar unos cuantos en clases, pero lo que sí tienen como tal es una tarea, eh, la cual involucra subir estos 6 ejercicios a la plataforma. En todo caso, he habilitado un pequeño espacio en la plataforma. ¿Dónde estamos? Acá. Vegas. Dentro de lo que es el prueba virtual, van a encontrar un pequeño espacio de tareas, ejercicios de Lua. Está para que suban un archivo llamado main.lua con la resolución de los 6 ejercicios. Esto lo tienen hasta el viernes. En todo caso, mañana podemos revisar otra vez algunos ejemplos de cómo tendrían que presentar, pero pueden ir avanzando. También vayan avanzando los ejercicios de clase que mañana los vamos a estar revisando también. Y bueno, también tienen otra presentación que vamos a utilizar también mañana para seguir continuando un poco con nuestro avance, que eventualmente yo creo que también vamos a pasar a ya manejar un poco la parte gráfica con el simulador de Solar 2D. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta o duda? Ok, recordatorio, no olviden terminar de llenar lo que es sus encuestas. Déjenme revisar si es que todos ya han llenado. Súper, creo que algunos me faltan para llegar a los 15. He creado un pequeño repositorio de GitHub. Una vez que tenga todos, los voy a ir agregando como colaboradores. Voy a ir subiendo constantemente el contenido de avance de cada clase para que todos puedan acceder al mismo y puedan revisar o complementar cualquier cosa que les falte. Entonces, este día, entre hoy y mañana, voy a estar mandándoles invitaciones al usuario que me hayan puesto en el formulario para que pueda agregarlos como colaboradores en GitHub. Por otro lado, les comparto, tenemos un canal de YouTube para lo que es la materia. De hecho, lo he usado por años. Creo que va a estar de cualquier forma disponible el contenido de los años pasados. Siempre trato de innovar, aumentar algunas cosas, pero si es que quieren revisarlo, no está de más. Pero aquí voy a estar subiendo constantemente las grabaciones de cada clase virtual. Y les voy a mandar un link al chat de WhatsApp que tenemos para que lo puedan guardar y referenciar al momento de que quieran revisar cualquier contenido, por si también se han atrasado algún día o se hayan faltado. Pueden revisar las clases virtuales también. Creo que eso es todo por hoy. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta? Bien, chicos, entonces doy la clase por terminada. No olviden revisar un poco, complementar lo que tengan. El material va a estar disponible siempre y bueno, nos vemos mañana. Que tengan buenas noches. Hasta mañana, Inge. Que tenga buenas Gracias. Gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana.